participación y puede continuar, mi hermano. Ok, bueno, hermano, para terminar la idea, más bien creo que me faltó tiempo para leer la bibliografía que traía ese tema, porque el autor lo que hace es como quien dice, darnos una breboca, ¿no? Hay un micrófono abierto. Creo que es Cristian. Gracias, hermano Cristian. Bueno, digo que el autor lo que hace es darnos un abreboca y quedé con la curiosidad de que me gustaría investigarlo después, cuando tenga un poco más de tiempo, leerlo con calma. Excelente. Cada una de estas posturas, pero excelente, hermano, para mí este tema realmente era muy necesario. Qué bueno, mi hermana. Y quiero comentarles acerca del liberalismo y del uso de la teología de liberación en cuanto a la hermenéutica, que ellos usan el asunto, digamos, marxista, ¿no? Y cómo se interpreta de la tesis, antítesis y síntesis. ¿Eh? Ese círculo hermenéutico que ellos llaman allí de la realidad, ellos parten siempre de la realidad y después es que van al texto, a ver qué dice el texto de la realidad. Pero entonces allí ellos hablan de estas cosas para que podamos luego indagar cada uno en este aspecto. Es fundamental para entender de dónde viene todas sus conclusiones respecto a las aplicaciones, interpretaciones que tienen. Entonces, bueno, ¿algún otro hermano quiere participar? ¿Qué inquietud o aporte tiene? Hermano Cristian, cuéntenos. Pastor. Bueno, sí, yo también comparto la misma opinión de nuestra hermana Elizabeth, ¿no? Que yo me consideraba así neo-ortodoxa. Un poquito de historia bíblica, pero combinado con esa interpretación alegórica. Y bueno, y ha sido de muchas enseñanzas, hermano pastor, sobre este informe que hemos hecho, ¿no? Porque no ha puesto o no ha dado, ¿no?, el conocimiento de y de la posición que debemos de tener sobre la interpretación bíblica, para así tener una interpretación de la palabra de Dios más eficaz y más centrada. Excelente, mi hermano. ¿Y qué dice mi hermana Yosmari? ¿Qué piensa mi hermana? Hermana Yosmari, ¿me escucha? Dios te bendiga. Amén, pastor. Igual a todos mis hermanos que están participando hoy. Bueno, la verdad que fue un estudio minucioso lo que nos tocó hacer, pastor. Ajá. Fue un estudio muy minucioso. Leer e investigar, porque no nada más leer en las páginas que nos correspondían. Es que habían cosas que teníamos que indagar para poder buscar el significado, el sentido de lo que estábamos leyendo. Excelente. Y como decía mi hermano Cristian, de la parte de alegóricas, a mí siempre esa parte me ha llamado mucho la atención, porque cuando se usa en ese sentido, es fácil distorsionar la verdad que está reflejando la palabra de Dios, lo que está reflejando el autor en lo que está diciendo en el texto. Entonces, no creo que se haya usado en ese tiempo. Yo creo que aún se sigue usando en las iglesias hoy esa parte alegórica. Perfecto, hermana. Entonces, esa
Pastor, no le oigo. Adelante, hermana, adelante. Ajá. Bueno, no, entonces le decía eso, que esa parte siempre me ha llamado la atención porque yo lo he visto. Cuando realmente vamos al texto y leemos el texto, entonces vemos esa interpretación alegórica que le está haciendo el que está llevando el mensaje. Pues. Entonces es fácil, o sea, creo que es fácil distinguir cuando es alegoría, la interpretación alegórica que le están dando a un texto. Entonces también... Y que no es, aunque es de ese tiempo, aún en el tiempo actual, se sigue. Ajá. Ajá. En el tiempo actual, entonces también se está usando eso. Sí. Esa interpretación alegórica, pues. Sí. Entonces hay gente que, por ejemplo, hoy día usa mucho lo que tiene que ver con los números y da significado a los números. Por supuesto que los números tienen significado, ¿verdad? Las 12, el número 12 tiene significado, ¿no? El número 7 generalmente está relacionado a Dios en la perfección. Pero más allá de eso, Así es. contar las letras que tiene una palabra en un texto y decir que eso tiene un significado, oye, ya eso es buscarle como 10 patas a un gato, ¿no? Y otro tipo de cosas. Exacto. Es diferente, por cierto, el método alegórico de decir que hay simbología en la Biblia. Es diferente. Cuando Exactamente, es totalmente diferente. Cuando Moisés le da un golpe a la piedra adicional al que Dios le había mandado, la segunda vez que lo hace, él dice que esa roca representaba a Cristo. Dice Corintios, Pablo, dice, la roca era Cristo. O sea, evidentemente, de forma literal, no era eso. O sea, esa roca que estaba ahí no era Cristo, pero sí simbolizaba a Cristo, y esa desobediencia de Moisés le causó el hecho de que no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, porque en sentido simbólico, o sea, Dios quería dejar ese registro de lo que significaba, ¿verdad? Y era una sola vez que lo tenía que golpear, la otra vez ya se pasó. Entonces, es un tema que tenemos que aprender a usar cuando interpretamos lo que es la simbología, qué significa el cordero, ¿verdad? El cordero, todo lo que tiene que ver con los sacrificios en el Antiguo Testamento representa, simbolizan y anteceden al sacrificio de Cristo. Pero es usar apropiadamente, digamos, la simbología bíblica y no caer en extremismos alegóricos que no enseñan la palabra de Dios. Vamos a ver quién más está por acá. E inclusive en la parte de interpretación, pastor. Ajá. Inclusive en la parte de interpretación, porque sabemos que hay simbología en las escrituras, pero cuando agarramos el texto y le damos una interpretación que no es la que el escritor está haciéndonos ver, entonces ahí también estamos alegorizando en el texto, porque estoy poniendo lo que yo creo que es lo que se debe llevar ahorita, pues en el tiempo actual. E igual que el literal, pastor, porque el otro día estuve oyendo de unos pastores que vinieron no sé de dónde, iban a reunirse en una convención en Maracaibo, y entonces le tuvieron que buscar unas jóvenes, unas muchachas jóvenes, porque en las escrituras dice que cuando estuvo enfermo, le buscaron a unas personas jóvenes para que le dieran calor. Uy. Entonces, estaban haciendo eso, pastor. Claro, y eso es tomando eso literalmente, y eso es una atrocidad. Claro. O sea, los extremos es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Sí. Y los extremos y las conveniencias, porque torcemos el texto muchas veces, o tuercen el texto muchas veces, dependiendo de la circunstancia, para un aprovechamiento personal o para un deleite, en este caso, para que los demás les sirvan o para obtener dinero, para lo que sea. En cualquier caso, somos responsables de esto. Pues vamos a escuchar entonces a nuestra hermana Denise,
Hermana Denise, ¿qué le ha parecido la historia de la interpretación bíblica? Hermano, disculpe que ahorita fue que me pude conectar porque estoy de 6 a 6, salgo a las 6 de Valencia Ajá. y llego tarde a la casa. Oye, ese recorrido me hace Sí, qué acordar bueno. bastante, ¿no? Que ese recorrido lo hice mucho. Usted conoce ese recorrido. Ajá. Bueno, y ahorita fue que... Pero ¿pudiste hacer las lecturas de la historia y la interpretación? Sí, yo hice el informe anterior, pero de lo nuevo que publicaron de ahorita de la 3, no, aún no he leído nada de Pero eso. ¿qué te pareció Pero o qué sí, cosas resaltantes ves allí en la historia de la interpretación bíblica? me llamó la atención, hermano, el uso del método alegórico que se mantuvo durante mucho tiempo y que siempre se intentó anteponer lo que el intérprete quería decir, en lugar de verdaderamente buscar el significado de la palabra del autor, pues lo que el autor quería decir. Y siempre esa parte mística, esa parte oculta, como que eso que está más allá, lo usaron mucho, pues siempre se veía esa parte. A mí me llama la atención que a veces he escuchado gente que le tiene miedo a leer la palabra porque dicen que no le entienden. Hoy hablé con un señor y me dijo que comparó 3 Biblias y las 3 Biblias decían cosas diferentes. Entonces yo le comenté que bueno, son traducciones y así como nosotros los venezolanos decimos chévere y eso no le entiende otra persona en otro país, hay palabras que no se pueden traducir tal cual, pues. Y le hablé de que eso originalmente estuvo escrito en idioma hebreo, el lenguaje de los hebreos. Entonces, ese acto tan delicado, ¿verdad? Y que ellos, la mayoría quería buscarle como un significado, así como mágico, pues algo llamativo, no sé en realidad cómo se podría llamar, pero en realidad no buscaban el texto con el valor que tenía el texto. Hay algo muy importante que viene a la mente cuando tú dices esto de mí. Es que la Biblia, por ser palabra de Dios, en sí misma es poderosa. No requiere aditivos, ni añadiduras, ni ponerla más bonita. En la medida que Exacto. nosotros somos fieles a esa palabra y tratamos de interpretar lo que realmente Dios quiso comunicar a través de los autores humanos en su contexto y la obra de Dios, que es extraordinaria por sí misma, esa palabra es la que transforma. Y entender eso, pues, que tenemos que hacer un esfuerzo. Hay en cuanto al Pesher, que utiliza ese método, sobre todo los esenios y la comunidad del Qumran, es en cuanto a la profecía, ¿no? Esto es aquello. Eh, mm, y vemos eso mucho en el Nuevo Testamento, cuando se alude a Jesús respecto al cumplimiento de su nacimiento, de su vida, de su muerte en la cruz, etcétera, todo lo que decían los profetas, lo que dijo David, Moisés, etcétera, se usa ese método. Y también ese método de interpretación está relacionado entonces a los fines de los tiempos, también a la apocalíptica. Esto es aquello. Hay otra expresión que se usa en esta parte, el ya y todavía no. Hay un cumplimiento parcial de las promesas de Dios. Vamos hacia un cumplimiento pleno. Pero esa expresión quería resaltarla porque se usaba mucho en la hermenéutica en un momento, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y el halakha, que era lo de naturaleza legal, lo que tenía que ver con la ley, y el Haggadah, que era todo lo que no se relacionaba a la ley, ¿verdad? Que era la historia, los proverbios, y tenía una explicación de cada una de estos proverbios, de estas historias que los hermanos usaban.
Entonces, digamos que hay una, en síntesis, hay como tres grandes corrientes, vamos a decir. Y del método alegórico lo podemos subdividir en algo que es ya más cabalístico, pero hablamos primero de la interpretación literal. La interpretación literal, que no es literalismo, el literalismo es una exageración. O sea, el literalismo es incluso decir que algo simbólico es algo literal y no, lo que es simbólico es simbólico. O no entender lo que se dice en su contexto. Alguno de ustedes mencionó eso ahorita, que es importante el uso de las palabras y de lo que para nosotros significa alguna de estas palabras y que para otros no significa eso. Entonces, el literalismo no ayuda a la interpretación, pero es diferente de la interpretación literal, que es lo que comúnmente hablamos y entendemos en una comunicación normal en cualquier idioma o cultura. Porque Dios se hizo hombre, Dios habla de manera sencilla, precisa, y quiere que entendamos. Entonces, comprendemos que la Biblia está escrita para su comprensión. No quiere Dios ocultar cosas, aunque Dios tiene cosas ocultas. Eso no desmiente lo que estamos diciendo, pero y hay cosas que son muy complejas, difíciles de discernir. Sin embargo, entendemos que Dios quiere revelarse, Dios es luz y quiere revelarse a nosotros. Entonces, el análisis histórico en esa interpretación literal es muy importante porque el contexto ayuda a comprender de qué se trata y de qué se está hablando y le da como un marco de referencia o a la narrativa o a la epístola, a la argumentación o al evangelio o a la profecía de por qué se da, cuáles son las circunstancias, cuáles son los problemas, qué problema está tratando de resolverse, cuáles son los sentimientos del autor, cuáles son las situaciones geográficas, si hay problemas de salud o de alimentación o problemas de guerra, de invasión o está en un periodo de paz. Todas estas cosas son importantes. Y también los aspectos culturales, ¿verdad? Los aspectos religiosos que influyen en esa interpretación. Y además de eso, el análisis gramatical que tiene que ver con los idiomas, y también con el análisis léxico-sintáctico que vamos a ver en las siguientes unidades, que es las palabras, el significado de las palabras y también la relación entre esas palabras en un texto determinado. Ese es el análisis gramatical o análisis léxico-sintáctico. Entonces, el otro método, como bien se ha recalcado por ustedes, es el método alegórico, que básicamente lo que hace es comparar cosas, hacer analogías de cosas, y también usar metáforas, ¿verdad? Hay también exageraciones de lo que realmente no significa un texto y se trae a colación por un interés particular, por una conveniencia, o por tratar de, como decíamos, desmitologizar un poco en función de los griegos y en el caso de la filosofía griega o cuando se predicó en el mundo griego, de tratar de hacer entender ese Dios del Antiguo Testamento como un Dios más bondadoso. Y luego la cabalística, que digamos se desprende del método alegórico, entonces ya es más exhaustiva porque cada letra, cada palabra puede tener entonces un significado secreto, oculto, como dice Denis, ¿verdad? Que bueno, eso puede originar cualquier cantidad de interpretaciones por el número de intérpretes o estudiantes de la Biblia que tenga o que trate de aplicar el método alegórico cabalístico, va a haber el número de principios y cosas que van a salir de allí de cualquier tipo, porque no hay límite y representa entonces una distorsión de lo que es la hermenéutica. Entonces, ¿cuál es la importancia de valorar la historia de la hermenéutica? Hermano Juan, ¿puede leer entonces la importancia de valorar la historia de la hermenéutica? Sí, hermano, sí, correcto. Dice, tener una idea de los diversos métodos que han existido para interpretar la Biblia. Somos los primeros en intentar interpretar la Biblia de manera ordenada. Sopesar los errores del pasado nos ayuda a ser consistentes de posibles errores en el presente. Rescatar aquellos principios y métodos que dieron como resultado
el avivamiento del pueblo de Dios, que indicaron un camino sano y a la vez pertinente para que Dios comunique a una generación determinada su palabra viva y eficaz. Excelente, gracias, hermano. Y un buen ejemplo de estos hermanos que con su interpretación dio como resultado el avivamiento del pueblo de Dios en su época es, por ejemplo, Martín Lutero y todos los hermanos que trabajaron en la Reforma Protestante. Ellos volviendo a la Biblia, volviendo a ese análisis normal, llano de las Escrituras, trayendo el idioma al pueblo, así como hizo Edras en su momento, tratando de hacer accesible la palabra de Dios, hicieron una revolución, vamos a decir así, en su tiempo. Impactaron al mundo y eso es lo que tratamos de hacer como pastores, como maestros. Enseñar la Biblia por sí sola causa impacto en nuestra vida primero y en nuestros oyentes. Y esa es la meta de la interpretación, comunicar lo que Dios quiere decir a través del texto y no lo que nosotros en nuestras precomprensiones, preconcepciones o intereses pensamos que enseña el texto. Es un desafío que vamos a tener siempre. Vamos a ver quién puede leer. Hermana Loreana, ¿pudiera leer las conclusiones? ¿Me escuchan? Sí, hermana. ¿Aló? Ajá, sí, es que se me quitó la pantalla Ah, ok, mi hermana. Y no de puedes las leer. conclusiones, entonces no la encuentro. No puedes leer. Ok. No, no la consigo. Ah, mira, hermana, y Ah, qué ya me apareció, hermano. chévere, chévere. ¿Aló? Hola. Hola, hermano Helio, Dios te bendiga. Amén. No, era que para ver si mi micrófono se escuchaba y poder leerla, pero si ya la hermana puede, bueno, está bien. Sí, vamos a dejar que ella lea y ambos entonces pueden aportar algunas cosas. Ok. Ok, leo la primera. Los intérpretes más ortodoxos han subrayado la importancia de la interpretación literal, con lo que ellos quieren decir que la palabra de Dios debe interpretarse del modo que uno interpreta la comunicación humana normal. Otros han practicado un enfoque alegórico, han buscado en cada letra y cada palabra un significado secreto que necesita descifrarse de manera subjetiva. Muchos de los grandes cristianos, por ejemplo, Orígenes, Agustín, Lutero, entendieron y prescribieron mejores principios hermenéuticos que los que ellos mismos practicaron. Por lo tanto, debemos recordar que el conocimiento de un principio debe ir acompañado de la aplicación al estudio personal de la palabra. ¿Y qué piensas, hermana Loreana, de la historia de interpretación y de estas conclusiones? Bueno, así como lo comentaba hace rato, hermano, que hay muchos principios, hay muchas técnicas, pero realmente hay que como que recordar todas, hay que hacer como uso limpio de esta herramienta que es la hermenéutica para poder transmitir el mensaje que estamos leyendo en la palabra de Dios de manera adecuada para que no se cambie, sino que podamos dar el mensaje de Dios para todas las personas. Y si estas personas, estos ejemplos, pues, por ejemplo, Orígenes, Agustín, Lutero, que sabían y que profesaban algunos de sus principios y no todos ellos los cumplían, entonces, cuánto más tenemos que tener ese cuidado para poderlo cumplir, para poderlo llevar y aplicar de manera adecuada.
Excelente, hermana. Gracias por tus aportes y vamos a escuchar entonces a nuestro hermano Elio. Hola hermano, Dios los bendiga. No sé si me escuchan bien, porque es que no sé si este micrófono funciona. Te escucho, mi hermano. Te escucho bien. Ah, ok, gracias. Bueno, con estas conclusiones podemos ver que debemos tener cuidado, ¿no? Por transmitir la palabra de Dios adecuadamente. Cuidado con todo lo que hemos hablado de- Hermano Juan, disculpa, hermano Elio. Hermano Juan, ¿pudiera silenciar un momento el micrófono, por favor? Ah, gracias, hermano. Continúa, hermano Elio. Dígame. Ahí está seteado. ¿Pudiera silenciar el micrófono, hermano? Que hay como una interferencia allí en tu micrófono. Gracias, gracias. Adelante, hermano Elio. Disculpa. Ok. Bueno, estaba diciendo que debemos tener cuidado a la hora de interpretar el texto y tener presente estos ejemplos, ¿no? Que nos muestra la historia de posibles errores y de la forma, digamos, incorrecta o errónea de interpretar la palabra de Dios. Nosotros debemos tomar esta enseñanza que que se nos está impartiendo y tratar de ponerla en práctica, ¿no? De ver el texto en su forma original, lo que Dios quiso revelar a su pueblo. No es lo que nosotros interpretemos de forma personal, sino lo que realmente el mensaje de Dios. Pues. Sobre todo debemos tener cuidado a la hora de lo que son las doctrinas, ¿no? Las doctrinas de lo que es la fe, de no confundir a las personas. Entonces, ahí vemos el compromiso y la necesidad de saber interpretar la palabra de Dios. El enfoque literario, ¿verdad? Tenerlo presente. Como nos han enseñado, la forma alegórica solamente cuando el autor, ¿verdad? Se refiera a una verdadera, algo figurado, pues. Y bueno, y no cometer los errores que cometieron en el pasado es lo que nos enseña esto, ¿no? Y es interesante porque ver, pues, cómo uno aprende, ¿no? De todas estas cosas y que sirven a uno de forma práctica. Cuando uno ya comienza a preparar un sermón o una predicación, de verdad que ya comienza a ver el sentido de todo lo que hemos estudiado y eso es bastante emocionante y satisfactorio a la hora digamos, de capacitar a otros. Excelente. Bueno, mi aporte. Excelente, hermano Elio. Y me llama mucho la atención lo que hablas acerca de la doctrina. Ninguna interpretación que hagamos de un texto puede contradecir otro texto que hable de ese mismo tema en cualquier otra parte de la escritura. Vamos a ver cuando veamos el análisis teológico que es un principio, el asunto de que como toda la escritura es inspirada por Dios en su conjunto, nosotros tenemos que hacer armonizar ese principio de la armonía, ¿verdad? O vamos a decirlo, principio de consistencia que hay en cada porción de la escritura que no se contradice entre sí. Y ahí entonces vamos a los asuntos doctrinales, por ejemplo, de fe, que son incuestionables, pues, porque, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es incuestionable para nosotros. Y cada aspecto doctrinal nosotros podemos ver en toda la Biblia que hay consistencia, que no se contradice.
por eso nosotros tenemos que tomar muy en cuenta cuando analizamos un texto, las conclusiones, ¿verdad? Los principios, las aplicaciones. Bueno, es un desafío. Nosotros tenemos que estar constantemente leyendo toda la Biblia. Y el Nuevo Testamento habla de que nosotros tenemos que enseñar, vivir y enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios implica tener una comprensión general amplia de toda la Biblia, y cada vez que nos acercamos a un texto, entonces vemos a ese texto hablando de temas que están a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos que lograr hacer armonizar eso que es la conclusión de esa interpretación con todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Eso es un desafío que tenemos, pero es algo muy hermoso, porque cuando con el tiempo nos vamos dando cuenta de ese Dios glorioso que hizo que en esa gran cantidad de años, ¿verdad? Autores, idiomas, culturas diferentes, entonces hay una armonía allí que es parte de lo que hemos heredado como iglesia, como pueblo de Dios, como comunidad hermenéutica. Entonces, bueno, hermanos, un placer estar este tiempo con ustedes. Esta semana hay un video del doctor John Stott, que ya está en la presencia del Señor, pero es una referencia, una autoridad en el área hermenéutica, y quise que ustedes pudieran ver ese video que habla básicamente de los tres principios generales de la interpretación, ¿verdad? El principio de la simplicidad, el principio de la historia y el principio de la consistencia o de la armonía. Y cómo esos tres grandes principios van a incidir en otros principios específicos y, por ejemplo, en el análisis contextual, en el análisis léxico-sintáctico y en el análisis teológico. Me gustaría que, si tienen la oportunidad, pudieran ver varias veces este video y complementar con las lecturas y la guía didáctica, y entonces también vamos a comenzar un ejercicio en una epístola en Corintios para poder hacer un primer intento de un análisis contextual, ¿verdad? Ustedes van a redactar allí, ¿verdad? Todas las cosas que pueden indagar, por ejemplo, un diccionario bíblico, algún comentario bíblico, respecto a aspectos geográficos, históricos, culturales, religiosos, que tienen que ver con la epístola, ¿verdad? Con el autor, las circunstancias del autor, las circunstancias de la iglesia, ¿verdad? Los problemas que se ventilan en la carta, ¿verdad? Y también empezar a hacer un análisis contextual, mejor dicho, un análisis textual, es decir, qué dice antes y después del texto en las secciones y párrafos anteriores, cómo viene hablando un hilo, hay un hilo conductor, ¿verdad? Lo que viene hablando es muy importante hacer una lectura de toda la carta para tener una comprensión de ese contexto textual. Pero ¿de qué viene hablando? Y generalmente en los textos hay un hilo conductor, entonces nosotros vemos, esto está diciendo aquí, refiere a lo que viene hablando anteriormente, o lo va a concluir luego, posterior a ese párrafo. Entonces, lo que tiene que ver con el análisis textual, esto van a hacerlo en dos plantillas, en dos cuartillas, y la idea es que puedan sintetizar primero el análisis contextual y luego el análisis textual, al principio colocan entonces esta parte general de la parte histórica, geográfica de la carta. Ese es el ejercicio de esta semana, digamos, respecto a Corinto. Entonces, cualquier pregunta o duda, estamos a la orden por WhatsApp, ya sea por el grupo o al privado. Y bueno, hermanos, que el Señor nos siga ayudando en este tiempo a escudriñar las Escrituras, porque Jesús dijo que en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles al texto
a ser fieles a nuestros contextos particulares para que de manera pertinente prediquemos y enseñemos su palabra. Un abrazo, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, pastor. Amén, Gracias, pastor. pastor. Amén. Hermano pastor, Dios bendiga. Gracias, hermano. Saludos. Sí, saludos también a la hermana. Dios les bendiga. A Dios les cuide. Amén.